Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla y les saluda en estos momentos es el profesor Carlos Cernaqué. Eh, en estos momentos les voy a explicar, o estamos entrando a un nuevo ambiente que es el espacio de la geografía. Cuando yo era pequeño, cuando tenía 10, 11, 12 de repente, yo vivía en un pueblo de Chiclayo y bueno, siempre me gustaba observar, por así decirlo, la naturaleza. En ese entonces yo no tenía los recursos educativos que de repente ustedes ya pueden tener, ¿no? Y no me explicaban mucho acerca de geografía. Tenía un libro, un atlas, que hablaba mucho acerca de y me encantaba bastante conocer acerca de lagos, conocer acerca de banderas, conocer acerca de espacios. Miraba al cielo y decía, ¿qué era el cielo en sí? ¿De qué está compuesto el cielo? ¿No? Y era algo que a mí me gustaba muchísimo en realidad. Y bueno, no es el tema del día de hoy. Realmente la geografía es algo que a mí me apasiona bastante y espero transmitirle mucho más de lo que a mí me pudieron transmitir, de lo que sus padres les hubieran podido transmitir. Y bueno, empecemos. Geosistema. El geosistema o planeta Tierra, considerado como una unidad, es el conjunto de entidades bióticas y las entidades abióticas. Estamos hablando de lo biótico, que es lo que tiene vida, y lo abiótico, lo que no tiene vida. Pero también de las unidades o las entidades antrópicas, ¿no? ¿Qué es lo antrópico? Estamos hablando de las sociedades en sí, ¿no? Claro, si es que estamos hablando de sociedad, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres vivos, pero por así decirlo, digamos, el espacio, la manera en cómo se relacionan, eso es lo que estamos hablando de antrópicos. Tengan muy presente eso porque de repente les viene en la práctica. No, entre las entidades bióticas, abióticas y las antrópicas, por así decirlo, son las que producen permanentemente interrelaciones y que originan cambios cualitativos o cuantitativos que caracterizan finalmente la estructura terrestre. A ver, como ustedes pueden observar, dentro del cuadro tenemos una abstracción acerca de todo ello, ¿no? Dentro de los abióticos se encuentran la litosfera, la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Dentro de los bióticos se encuentra la biosfera, entre ellos está la flora y la fauna, y dentro de las espacios antrópicos se encuentra la sociosfera. A ver, pero empecemos hablando por cada una de ellas. Empecemos hablando por las entidades abióticas, ¿no? También llamadas las inorgánicas, se caracterizan por no tener vida, a no ser organismos vivientes, ¿no? Está conformada por la litosfera y por la hidrosfera. La litosfera es la parte sólida del geosistema, ¿no? Y también la hidrosfera es la parte líquida del geosistema. Dentro de la litosfera está constituido por un conjunto de lo que es rocas, montañas, valles, mesetas, ¿no? Y la hidrosfera está constituida por aguas atmosféricas como las nubes, las neblinas, la humedad del aire, las aguas oceánicas. Y dentro de la atmósfera se encuentra, digamos, la parte gaseosa, ¿no? Que envuelve la parte sólida y líquida del geosistema. Por así decirlo, los gases que se encuentran por encima de él. No, muy aparte de ello también se encuentran las nubes, las lluvias, los vientos, la presión, la temperatura, ¿no? Que caracterizan mucho el tiempo y el clima. De entre los componentes o las entidades, por así decirlo, las entidades bióticas, eh, son las llamadas también orgánicas, ¿no? Se caracterizan por tener vida y está constituida por la biosfera, la biomasa. Eh, También está constituida por dos componentes, ¿no? La flora y la fauna. La flora es entendida como el conjunto de plantas silvestres no cultivadas por el hombre. No me refiero a la agricultura en sí, ¿no? Sino que comprende las asociaciones vegetales que son planeadas por especies como el garrobal, ramadal, formaciones vegetales.
¿no? Que son plantadas por las diferentes especies, ¿no? La fauna, que es entendida como el conjunto de animales en estado silvestre, escúchenlo bien, en estado silvestre, que son los no domesticados por la sociedad. Comprende los animales que viven en el espacio atmosférico, en el área continental como en el área marina. Y adicional a ello tenemos las entidades antrópicas o humanas. Está integrado por la sociosfera, la antropósfera, dentro de la cual se encuentra el hombre y su espacio como sociedad. Dentro de ellas tenemos las creaciones económicas, sociales y culturales, ¿no? Ahora, si estamos hablando de ese espacio gaseoso, tenemos que mencionar la atmósfera. Es la capa de gas de un cuerpo celeste. No, los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en él la gravedad suficiente y no es barrida completamente por el viento solar, ¿no? Esa atmósfera tiene diferentes capas, ¿no? Esas capas son la troposfera, que está situada de 10 o 12 kilómetros de la superficie de la Tierra. Es la capa donde se producen los movimientos horizontales y verticales del aire, que son provocados por los vientos y otros fenómenos atmosféricos como las nubes, las lluvias y los cambios de temperatura. Un poco más arriba sigue la estratosfera, es la capa que se encuentra entre los 12 kilómetros de altura hasta los 50 kilómetros de altura. Estos gases se encuentran separados por capas o estados de acuerdo a su peso. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Hay gases que pesan más que otros, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno es el gas que nosotros consumimos, que es el más pesado de todos ellos, ¿no? Y las capas que se encuentran más por encima de, ¿no? Que se encuentran, son, por así decirlo, los gases de menos peso, ¿no? Una de ellas es la capa de ozono, ¿no? Que protege la Tierra del exceso de rayos ultravioletas provenientes del Sol, ¿no? Las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono no existen en realidad, ¿no? Porque todos esos gases se caen al suelo, ¿no? Son casi nulas y aumentan la proporción del hidrógeno. Actúa como regulador de temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los 60 grados centígrados. ¿Qué es la capa de ozono, profesor? No, gracias a esos gases en sí, los rayos del sol no te matan y en realidad son acordes a el cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo así? Si es que no hubiera la capa de ozono, te morirías por los rayos solares. Es por eso que por así decirlo, cuando tú vas en un viaje intercontinental, ¿no? Tú en realidad estás expuesto a los rayos ultravioletas. Es como si te metieras un reactor nuclear en realidad, ¿no? Porque estás volando por encima de la troposfera, ¿no? Estás volando ya por encima de la capa de ozono, recibes radiación, ¿no? Entonces, la cabina de los pilotos de los aviones tienen que tener una protección especial donde están por así decirlo, los pasajeros, porque los pilotos están volando todo el tiempo, ¿no? Apúntalo para tu libro. Después de ello sigue otra capa que es la mesósfera, ¿no? En esta capa la temperatura disminuye hasta los menos 70 grados centígrados conforme aumenta su altitud, ¿no? Se extiende de la estratosfera hasta a una altura aproximadamente de 80 kilómetros por el nivel del mar, ¿no? Entonces, en esta temperatura, o si sobrepasas los 80 kilómetros, estás en los menos 80 grados centígrados, ¿no? O si no, llegan a un límite del menos 100 grados centígrados. ¿Cómo así? Entonces, si tú en un momento dado te dan poderes sobrenaturales y aprendes a volar, pues si te vas hasta la mesósfera, primero te desmayas por ausencia de oxígeno y segundo, te puedes llegar a congelar por el nivel de frío que hay en ese espacio, ¿no? Así que cuando veas a un genio, ¿no? Tienes que medir muy bien tus deseos, ¿no? No le puedes pedir,
que te dé el poder de volar de un momento a otro, ¿no? Y por último tenemos la capa de la ionosfera, ¿no? Es la capa donde se encuentra desde los 90 kilómetros de altura a los 400 kilómetros de altura. En estas capas existen átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas, ¿no? El gas predominante es el nitrógeno y allí se produce la destrucción de los meteoritos que llegan a la Tierra. ¿Cómo así, profesor? ¿Llegan meteoritos a la Tierra? Claro que sí, joven Padawan. Llegan meteoritos todo el tiempo. ¿Está bien? Y gracias a esta capa, es una capa protectora, la ionosfera, los meteoritos se desintegran en su llegada a la Tierra. O sea, si es que un meteorito nos llega a visitar, pasa por la ionosfera, por así decirlo. Si es que no se descompone en ese espacio, pasa por la mesósfera, donde se congela, o bueno, donde ayuda a enfriarse, y ya poco a poco se va destruyendo. Es por eso que cuando despega por así decirlo, un cohete interespacial, o cuando van algunos satélites, o cuando quieren lanzar unos satélites, o cuando querían ir a la luna, entonces la capa de la ionosfera era un gran reto, porque si es que no van en el ángulo correcto, podrían destrozar, por así decirlo, el vehículo interespacial, ¿no? Su temperatura puede aumentar desde los menos 76 grados centígrados hasta, desde los 76 grados centígrados hasta los 1500 grados centígrados, ¿no? Por lo que le estaba mencionando sus propiedades electromagnéticas. Entonces, por así decirlo, ¿no? Nuevamente viene el genio, te da poderes y tú dices, quiero volar, genio, perfecto. Te manda hasta la ionosfera, te desintegras por el gran grado de ondas electromagnéticas y el calor que puedes pasar por esos espacios, ¿no? Ahora, también tenemos otras organizaciones del geosistema, las organizaciones antrópicas, ¿no? Que es el espacio del hombre y las creaciones. Por ejemplo, la economía es una creación del hombre que ha sido, por así decirlo, una herramienta que les ha ayudado dentro de su sociedad sedentaria, ¿no? Gracias a la economía se podrían mantener los hombres dentro de un espacio, ¿no? A realizar actividades de ocio, como una de ellas es el desarrollo de la inteligencia. Si no hubiera sido por la economía, el hombre no hubiera podido llegar a la luna, el hombre no hubiera podido conocer Marte, el hombre no hubiera soñado con viajar a Alpha Centauri, ¿no? En realidad es todavía un sueño. Alpha Centauri es, ya que me desvío un poquito, Alpha Centauri es un planeta, por así decirlo, muy parecido a la Tierra, que se encuentra a 2 años luz, me parece, del planeta Tierra. Después tenemos la sociosfera, que es el concepto de instituciones políticas y cómo se han organizado como sociedad, ¿no? En donde se desarrolla todo esto en la troposfera, ¿no? Que es por así decirlo, el día a día de la vida del hombre. Muy bien, jóvenes Padawan, espero que les haya gustado esta clase y muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos hasta la próxima.